Bleach Guerra de 1000 años 231, 245 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 231 Tenjin Kirinji, Ichibi Sube y Soifon se encontraban en el pilar listos para partir a la sociedad de almas. Las despedidas habían quedado atrás con una Kiryu y Kifune demasiado sentimental y Letsuni Mailla dando consejos sobre su Zanpakudo. Shutara Senjumaru fue más sobria en su despedida, pero sus palabras fueron consejos para la peli azul, que podía verse impasible pero por dentro tenía cierta expectación ante lo que podía venir, ya que habían pasado 6 meses desde el final de la guerra y todos sabían que ella había muerto. En la sociedad de almas Shunsui se encontraba en su oficina, asimismo como sus 2 tenientes, Isane Kotetsu y Yoruichi Shimin. Okikiba había recibido el mensaje del palacio que pronto estarían llegando algunos miembros del Escuadrón Cero. Ichiba había dicho que llegarían por sí solos después de aterrizar. Kimuraku había preparado un poco a sus 2 tenientes para lo que podía ser una gran sorpresa para ellos. Como hizo con Isane el día anterior, les pidió mente abierta, dejar cualquier pregunta para después que él se las aclararía y sobre todo discreción. Una mariposa infernal apareció posándose en el dedo del Smtaich. El mensaje decía que los 2 miembros del Escuadrón Cero ya habían llegado. Ya están aquí, anunció el castaño, y de pronto un leve resplandor los cegó y justo ahí aparecieron los 3 visitantes. Lo siento, sé que fue sorpresivo, pero tuve que usar Kanteni para aparecer directamente en tu oficina, apuntó Ichigo. Kimuraku sonrió, es buen truco, lástima que para nosotros es prohibido utilizarlo, se quejó un poco para luego de un breve silencio dio el saludo respectivo, sean bienvenidos. Insube sonrió y Tenjin hizo lo mismo, gracias por la bienvenida, apuntó el barbudo Shinigami, para luego mirar a los asistentes, me alegra saber que has sido diligente con las instrucciones, señaló, de ahora en adelante es tu responsabilidad cómo proceder. Tenjin miró a quien tenía a su lado, ¿no vas a saludar Shaolin? Cuestionó, ya que la joven había estado en silencio con la cabeza baja, ya que su atuendo constaba de una capa con una capucha para encubrir su rostro evitando que alguien los pudiese descubrir quién era esa visitante del palacio del rey, puesto que Ichibi y Kirinji vestían sus aoris respectivos que les identificaban como miembros del Escuadrón Cero. Soifon alzó sus manos para llevarlas a la capucha y se descubrió al instante dejando caer hacia atrás de manera calma. Buen día, comandante general, saludó con cierto protocolo, haciendo una leve inclinación de su cabeza. Al instante en que su rostro fue descubierto, Nanao, Okikiba e Isane quedaron impactados y no podían creer lo que sus ojos veían. La capitana del 4º escuadrón por reflejo miró hacia la capitana del 2º notando que mantenía su rostro neutral y parecía calma, luego miró hacia la teniente Ise que como ella tenía marcada la sorpresa, no podía ser que Shimin Taichin pudiese permanecer calma ante tal noticia, a menos que estuviese enterada como lo denotaba el Smtaichin. Nanao tuvo el impulso de acercarse a la ex Gundanshin para saludarle, pero Okikiba le detuvo al instante. Isane sonrió amablemente, era comprensible que de alguna manera se sintiera aliviada de saber que estaba viva. Hace 3 meses Matsumoto se había quejado de que ya no se veían como antes, lo cierto es que con las UA se reunían una vez al mes y desde el final de la guerra, el hecho de que la presidente hubiese desaparecido, más la pérdida de Soifon y Nemukuro Tsuchi, hicieron que Nanao, quien antes fungía como vicepresidenta del club, se negara a seguir con esas reuniones. El Smtaichin sonrió, deja por ahora los protocolos, Soi-chan pidió acercándose para darle un saludo más fraternal, me alegra saber que sobreviviste y sobre todo que te tenemos de regreso, señaló, veo que has crecido un poco. Soi asintió levemente, gracias Smtaichin, como siempre estoy al servicio del Gote y 13. Kimuraku sonrió satisfecho, al notar que la joven Fon no había cambiado en algunas cosas porque era seguro que una experiencia cercana a la muerte cambia a cualquiera. Tenemos que hablar sobre tu nombramiento a punto serio. Ichigo carraspeó interrumpiendo al Smtaichin. Tenjin tiene un informe que entregar a la capitana del 4º escuadrón y algunas indicaciones que se deben seguir para el cuidado de Shaolin, señaló, además de eso debemos adecuar el lugar donde serán sus aposentos. ¿No se ha recuperado por completo?, preguntó Shunsui curioso. Tenjin Kirinji dio un paso al frente, físicamente se recuperó por completo, señaló al instante. Cualquier sanador sabe que, así como se cuida el cuerpo físico, muchas veces es necesario ayudar con la psique del paciente y según recuerdo Kotetsu es una especialista en esa área en específico. Yoruichi apretó su puño, lo entendía bien ya que había visto lo sucedido al instante que volvieron todos los recuerdos de Soifon.
Kimraku por otro lado entendió la frase de la morena cuando dijo no podría decirte lo que fue para ella volver a revivir todos los recuerdos, con eso quizás se había quedado corta. Entiendo muy bien el punto, dijo suavemente el castaño, pensé que todo este tiempo había servido para su recuperación. Hay cosas que ni el mejor sanador puede hacer, la mente no es fácil de descifrar. Tenjiro, mucho menos cuando es la del miembro de mayor rango del Onmitsukin. Insube suspiro. Tenjiro puede ocupar este momento para hablar con Misane, mientras nosotros aclaramos los pequeños detalles. Creo que en este punto no es necesaria la presencia de tus tenientes. Shunsui sonrió. Nanao, o Kikiba llamo, es momento de seguir con las actividades diarias. Al momento los tenientes hicieron una inclinación como orden Smitaichi me expresaron y sin perder tiempo salieron de la oficina. Los vieron salir de la oficina. En ese momento Isane se movió un poco incómoda ya que ella era la única que quedaba en la oficina, además de la morena que hasta ahora solo era una presencia silenciosa. Creo que este es un buen momento para explicar a la capitana del cuarto escuadrón los cuidados que debe hacer de ahora en adelante, a la vez que le doy los pormenores de la recuperación física de Shaolin. Kirinji, ¿hay alguna sala adjunta donde podemos hablar? Preguntó. Kimraku asintió. Está la sala de al lado, señaló, es la de los dos teniente, seguro ahora mismo puedes pedirles un momento. ¿Me acompaña capitana Kotetsu? Preguntó amablemente Tenjiro. La capitana del cuarto asintió al instante siguiendo su camino. Kimraku carraspeó al momento para tratar de volver al tema que importaba. ¿Hay algo que se debe hablar en privado? Preguntó Kimraku Shunsui. Ichip sonrió. Las recomendaciones del rey para el regreso de Soifon terminan desde el momento en que la dejemos al cuidado de Kotetsu y que adecuemos el lugar de sus aposentos. ¿Adecuar sus aposentos? Cuestionó. Los aposentos de Soifon siguen siendo los del segundo escuadrón, señaló Shunsui al momento que miraba a la morena que asentía en confirmación, que antes había informado que al tomar los títulos no había tenido valor de deshacerse del lugar donde Soifon descansaba en la sede del escuadrón, solo había pedido una adecuación para tener los suyos. Ichip sonrió levemente y miró hacia la princesa del clan Shimin. ¿Me acompañas, Yoruichi? Preguntó. La morena asintió y al instante Insube Usopp Kanten y Soifon suspiró al notar que se habían marchado. Kimraku sonrió levemente. Ya que estamos solos, creo que es momento de hablar sobre tu título. Me imagino que eres sabedora de que Yoruichi Shimin volvió a retomar los títulos de Gundanshi, capitán del segundo escuadrón. La peli azul asintió en afirmación. Antes de su partida y en el momento de su despedida con Shutara, esta aprovechó para informarle sobre algunos sucesos del Seireitei, ya que Ichiba ante sus cuestionamientos de lo sucedido en la Sociedad de Almas, específicamente del Gotei, le negó tal información con la excusa de que se centrara en su recuperación. La gran tejedora le había dicho lo más relevante, como quiénes eran los nuevos capitanes, que no había perecido ningún noble y la Sociedad de Almas ya estaba casi en su totalidad reconstruida, hasta había respondido la última pregunta de Soi sobre quienes habían muerto a causa de la guerra, por eso mismo no se había asombrado al ver a la morena ostentar el Aori de la segunda división. Lo cierto es que hasta había sido un poco nostálgico verla vestida así. Entiendo que Lady Yoruichi retomó los títulos que le pertenecían a su clan como debía de ser desde un principio que se aclaró lo de su deserción hace 1000 años. Sería. Shunsui asintió. Fue la decisión más sensata en un momento de urgencia, pero debes recordar que ella no había querido retomar esos cargos, le recordó. Ahí fungen dos instituciones para una sola persona, una responsabilidad que no es para todos. Soi frunció el ceño. Eso nunca fue un problema, cualquiera que se alce con los títulos de Gundanshi, capitán del segundo escuadrón, debe estar capacitado para tal responsabilidad. No todos son tan capaces. Soifon señaló. El Smitaichi, cuando pensamos que habías muerto, vimos la magnitud del problema para encontrar a alguien capaz y adecuado, indicó. Al momento es responsabilidad de clan Shimin entrenar a su futuro líder para tales responsabilidades, pero desde hace más de un siglo el clan Shimin no ha tenido que preocuparse por ese liderazgo y menos por las ambiciones de algunos nobles de su propia casa. Shimin Yoruichi sigue siendo su líder. La peli azul. Una líder que no le interesaba volver a ostentar esos títulos hasta que sintió que era necesario, por eso mismo se está entrenando al joven Ixiran, le recordó Kimraku. De hecho, el que tengamos dos instituciones para un solo liderazgo puede ser contraproducente, por esas mismas razones bien se podría tener dos capitanes. La peli azul no pudo evitar mostrarse sorprendida de lo que Shunsui estaba diciendo. Por siglos el clan Shimin ostentó los dos títulos.
Kimraku tomó seriedad la historia Soy Fon, pero te recuerdo que el noble clan Shimin estuvo muy dispuesto a entregarte esos títulos hace más de un siglo para salvarse de la vergüenza señalo por lo tanto, no tienen que tener alguna objeción o molestia que haya dos capitanes, uno para la segunda división con la función más directa con el Gotei 13 y otro para el Onmitsukid que vela por las fuerzas especiales, la política y por ende los nobles. Soy Fon suspiró el clan Shimin no estará de acuerdo con esto no ayudará al fortalecimiento de la sociedad de almas un desacuerdo entre el Gote y uno de los principales clanes nobles. No habrá tal cosa si su líder está de acuerdo indicio el Smtaich dejando en silencio a la peli azul, aún así debía aclararlo para que no hubiese duda para Soy Fon Yoruichi fue quien estuvo de acuerdo y solo puso como condición ser quien ostente el título de capitana del segundo escuadrón dejando para ti el de Gundanchi, cosa que me parece lo más inteligente y lógico ya que tú has crecido en el Onmitsukidma. Además de eso, eres parte de los héroes de la última guerra, serían unos tontos si se oponen a tal hecho. Soy Fon quiso reír, Shunsui Kimraku siempre tenía unas bajo la manga, no cabía duda que era astuto y seguramente Yoruichi-sama había ayudado a pensar sobre el asunto. Pero se equivocaba en una cosa, ella no era un héroe de guerra, solo aquellos que murieron de forma heroica merecían tal título como dije antes comandante, mi lealtad y vida están al servicio del Gotei 13. Kimraku sonrió satisfecho, ante tal respuesta después hablaremos de cosas más serias con respecto a tu nombramiento, por ahora cuéntame cómo estás dijo de manera más calma. Yoruichi e Ichiba habían aparecido en los aposentos del capitán del segundo escuadrón el regordete Shinigami miró el lugar un poco curioso ante la mirada seria de Gundanchi que extrañamente no había dicho ninguna palabra en todo ese tiempo ¿por qué mantuviste el lugar así? Preguntó curioso al notar que había dos habitaciones medianamente espaciosas y un lugar que podía servir para entrenar o meditar según fuera el caso. La morena carraspeó no tuve valor para deshacerme de todo indicio del capitán anterior. Pero Soy Fon no tuvo esos mismos escrúpulos cuando tú dejaste tus cargos a punto serio. Fueron otras circunstancias, yo fue tachada de traidora en ese entonces le recordó. Insube suspiró excusas dijo suavemente, para mirar su entorno tomaré todo el lugar para hacer una barrera kid donde no se pueda percibir ninguna reiatsu de quienes se encuentren dentro de los aposentos. Yoruichi frunció el ceño ¿con qué fin? Cuestionó. El regordete Shinigami suspiró Shaolin tiene problemas cuando duerme informó el regreso de sus memorias afectó considerablemente la psique, los sueños tienden a alterar su energía espiritual señaló un despunte de su poder en este momento podría destruir estos apósenos y dañar a cualquier Shinigami de bajo rango justo sus manos y brillaron por un instante. La morena bajó un poco su rostro por eso tardaron con su recuperación. Cuestionó. Ichiba negó hubo muchas razones de peso, te recomiendo leer el informe que Kirinji le estará entregando a Kotetsu, si es que ella lo permite le sugirió mantén la perspectiva Shimin, no cualquiera tiene una casi muerte y vuelve como si nada la morena asintió al instante ya está hecho, será mejor regresar. Soy Fon había tenido una pequeña charla interesante con Kimraku, lo cierto es que había aprovechado la conversación para preguntar por los capitanes, las nuevas náuticas del Gotei 13, aunque el Smtaich preguntó algunas cosas de las cuales tenía curiosidad, por supuesto que nunca fue algo demasiado personal, aunque de último estaba empeñado en saber cómo era esa técnica que usó al final de la guerra. Lo cierto es que Ichiba aconsejó no utilizarla en estos días hasta que su reiatsu volviese a la normalidad y ella lo sabía mejor que nadie, por ahora era un peligro usar sus poderes. Aún recordaba la noche en que despertó de una de sus pesadillas, Tenjirm se encontraba ayudando a Letsu que había sido lanzado contra la pared más próxima. Lo siento Smtaich, no estoy en condiciones de usar la técnica a punto sería una irresponsabilidad de mi parte. De pronto Ichiba y la morena habían regresado, al momento en que Tenjirme y Sane ingresaban a la oficina ya le di las instrucciones, visitas 3 veces a la semana donde monitoreara su salud física y mental apuntó el curandero. Creo que sería prudente y provechoso que Yoruichi también sea parte de esas visitas ya que su habitación está continua a la Soy Fon señaló el regordete Shinigami. Tenjirm miró a la peli azul que pareció sorprendida, mientras que Kimraku esbozaba una pequeña sonrisa, la morena le miraba fijamente no es como si este tiempo pasado no estuviese siendo cuidada cuando dormía señaló serio el curandero Shimin, tendrás la responsabilidad de monitorear cualquier problema que Shaolin tenga mientras duerma para informar a Kotetsu, solo te advierto que debes tener cuidado. La morena asintió sería Hare como usted ha dicho Tenjirm-san.
Ichib sonrió. Debemos llevarlas a la segunda división, de ahí partiremos al palacio del rey. El comandante en jefe se puso de pie. Como siempre ha sido bueno verlos, aunque solo sean ustedes dos. Apuntó con una sonrisa. Saluda de mi parte a los demás al llegar. Ichibin sube asintió. Cuida del bote y 13 señaló y al momento un leve destello del Kidm los llevó al segundo escuadrón. Kimraku miró a su espalda, y Sane parecía un poco descolocada y no era para menos. Debo recordarte que es importante que todo sea un secreto. Isani asintió. Lo tengo presente, comandante, dijo Seria. Nunca espere que lo sé, creo que nadie podía haber pensado que algo así sucedería. Señaló. ¿Qué tan mal está la situación?, preguntó. La capitana del cuarto escuadrón suspiró. No he leído el informe, pero lo que Tenjirm-san me compartió. Suspiró. Debo admirar la fortaleza de Soi Fontaine. No cualquiera recibe de golpe en su mente años de recuerdos y vivencias sin volverse loco, tampoco se puede esperar salir bien librado. Shunsui suspiró. Quiero estar informado, haz un informe de cada visita con tus notas y recomendaciones. Así lo haré, Taichin, dijo mansamente Kotetsu. Kimraku le miró serio. ¿Crees que es sensato que Yoruichi se involucre y ocupe de Soifon?, cuestionó. Isane lo pensó un momento. En otra ocasión hubiese dicho que no, pero en este punto se detuvo un momento. Desde que Shimin Taichin regresó del palacio fue visible una mejoría en su diario vivir. Indico. Me imagino que en ese entonces ya sabía que Soifon Taichin se encontraba con vida. Creo que le hará bien ayudar en la recuperación, dijo con una sonrisa seria. Como compensar lo que no pudo hacer antes. Entiendo, dijo Shunsui. Aunque nuestro mayor cuidado será para Soifon, te pido que tengas un ojo en Yoruichi y si te lo permite, ayúdale. Isani asintió. Regresaré a mi división, leeré el informe y desde ahí haré una programación de mis visitas. A punto. Le enviaré toda la información. Kimraku asintió serio. Estaré pendiente de eso, dijo. Envía el mensaje con la fuerza correccional, le ordenó. La capitana del cuarto escuadrón asintió para buscar la salida. El Smtaichin soltó un suspiro. Había sido una mañana ajetreada con toda la situación. No espero que la condición de Soifon fuera tan compleja, aunque lo que había dicho Kotetsu confirmaba lo que Yoruichi le había informado a su regreso del palacio. Claro que la morena había dejado el palacio cuando la peli azul apenas había recuperado sus recuerdos y de alguna manera no había estado en todo el proceso de su recuperación. Frunció el ceño. Él tenía alguno que otro mal recuerdo y muchos otros muy amargos. Aún así reconocía que su vida había sido fácil, pero Soifon negó al instante. Isane tenía razón. La fortaleza de la peli azul siempre fue algo de elogiar y si antes siendo una joven sin experiencia, a este tiempo había esperanza que se recuperara pronto. Yoruichi y Soifon llegaron al segundo escuadrón con Ichibi Tenjirm. El curandero dio sus recomendaciones finales para su paciente. Ichib dio uno que otro consejo a Shimin y luego se despidió de la peli azul para dejar el escuadrón y al final retornar al palacio. Después de eso hubo un momento de incomodidad y silencio entre las dos, hasta que Yoruichi decidió que era suficiente y no debía ser densa con la situación. Tomó la iniciativa mostrándole a la peli azul la que sería su habitación, además de hacerle saber las indicaciones de Shunsui de no salir de los aposentos hasta su recuperación completa. Soifon agradeció la amabilidad de la morena, pensó en descansar un poco. Lo cierto es que todo eso del viaje y todas esas emociones le habían extenuado de una manera que no podía evitar ser laxa. Lo cierto es que había prometido a Shutara y Kiryu ser obediente ante los cuidados de la capitana del cuarto escuadrón. Antes de descansar cerró sus ojos por unos instantes y se concentró en los Reiyatsu. Quería saber la ubicación de los capitanes y conocidos. Pero le estaba resultando dificultoso. Desde que inició la guerra no había hecho tal ejercicio que antes le era tan fácil de hacer. Justo ahora le estaba tomando tiempo a la vez que sentía como de pronto le llegaba la fatiga. Al final lo dejó por la paz y buscó la comodidad de su futón. El toque de la puerta le puso alerta y cuando la puerta fue abierta la morena apareció. Tengo que empezar mi día, le informó con calma. Nos veremos a la hora del almuerzo. La peli azul asintió y le vio marcharse. Se recostó en su futón nuevamente lanzando un largo suspiro. En su viaje hacia el Seireite y pensó que se quedaría en el cuarto escuadrón y si era sincera era lo que menos deseaba, pero tampoco esperó quedarse en los aposentos del segundo escuadrón junto a la morena que había retomado sus títulos. Aún así, le extrañó que la habitación era la misma y tampoco se había deshecho de su futón, aunque no había ninguna señal de sus cosas. Suspiró. Hubiese preferido quedarse en el palacio del rey, su regreso podía complicar muchas cosas, además aún resonaba eso que el rey le había dicho: tomaré a tu primogénito si en un futuro tomaría a su hijo. Era una señal de que posiblemente terminaría casada y seguiría con su linaje, algo que no esperó y quiso, por eso mismo había renunciado a seguir siendo la cabeza de su clan antes de la guerra.
Con esos pensamientos dando vuelta en su mente al final cayó dormida. Yoruichi apareció en su oficina muy temprano para sorpresa de los pocos subalternos que hacían el cambio de guardia, aquellos que llegaban de patrulla y dejaban los informes en la oficina principal. Había pedido el desayuno y aprovechó para pedir que le prepararan un almuerzo abundante y algo variado, entre pescado, salteado de verduras y arroz y los llevaran a sus aposentos. El cocinero había reconocido que entre la antigua capitana y la princesa del clan Shimin había una abismal diferencia entre la cantidad de comida que consumían, pero lo de ahora era sustancialmente demasiado y ahora más que nunca se preguntaba cómo es que el Gundam mantenía esa figura esbelta y curvilínea con toda esa comida que consumía. Maeda llegó a la oficina y rápidamente se puso a trabajar con algunos reportes que debía determinar. Fue así como transcurrió la mañana, entre el entrenamiento matutino y los reportes de las patrullas. Cuando se acercó la hora del almuerzo fue a sus aposentos para poder recibirlos y luego tener un pequeño almuerzo con Soifon. Aprovecharía un momento de la tarde para visitar a Kotetsu Taichimi y ver si podía mostrarle el informe de Tenjiro, solo esperaba que la peli gris no negara su petición. En el cuarto escuadrón Isane Kotetsu había terminado de leer el informe que Tenjiro Kirinji había traído para que ella tuviera un panorama de lo que había sucedido con Soifon. Lo cierto es que era uno de los mejores informes que alguien pudiese haber hecho. Había un resumen de la situación, lo padecido y lo que había hecho el curandero con la peli azul todo este tiempo, además de eso había un reporte diario de cada cosa que había sucedido, era como un diario de su tratamiento y recuperación. Ciertamente podía alabar el dichoso informe, pero el leer todo lo que la capitana del segundo escuadrón había experimentado por su casi muerte y todos esos recuerdos que le vinieron de golpe era algo que no deseaba para nadie. Al final había algunas recomendaciones para tomar en cuenta al tratamiento que ella decidiría. Suspiró cansinamente al darse cuenta que Tenjiro tenía razón con sus recomendaciones y notas. Soifon Taichi debía sanarse mentalmente para que su Reiatsu dejara de ser inestable. Lo que no entendía la sanadora era por qué tenía esos despuntes cuando dormía, cuando antes no tenía esos problemas. Meditó un breve instante ante su último pensamiento. No es que ella lo tenía que saber cuando fue Retsu quien atendía a la peli azul desde siempre, especialmente cuando aún era una jovencita recién nombrada capitán. Quizá solo debía ir y verificar los archivos privados del capitán, ahora que ella ostentaba ese cargo tenía la autoridad y derecho de verlos. Tomó el informe que leía y fue directamente al salón de archivos del capitán. La morena había llegado a los aposentos y como lo había pedido el almuerzo esperaba en su puerta. Los tomó para ingresar a los aposentos para acomodarlos en una pequeña mesa que tenía para esos momentos en que no podía dormir y aprovechaba para leer uno que otro reporte. Miró detenidamente el lugar, parecía que definitivamente Soifon no había salido de su habitación lo cual era bueno, según las últimas recomendaciones de Tenjiro por ahora tenía prohibido hacer cualquier tipo de esfuerzo físico o ejercicio. Suspiró y se apresuró a ir por la peli azul. Tocó levemente la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. La puerta fue abierta al instante. ¿Sucede algo?, cuestionó la peli azul que parecía un poco soñolienta. Lamento si te desperté, pero es hora del almuerzo y debes comer, indicó de una vez. La peli azul carraspeó. Gracias, dijo al momento. No se preocupe, ya había despertado. Bien, vamos a comer, dijo al momento. Fueron a la pequeña estancia y tomando asiento empezaron a degustar los alimentos. Por momentos tenían pequeñas charlas sobre cómo iba todo en el escuadrón y el Gotei, alguna que otra pregunta del palacio. No cabían dudas que de alguna manera la convivencia se podía sentir un poco tensa, para la morena y para la peli azul. La confesión de Soifon había hecho cambiar la perspectiva de Yoruichi y el regreso de la muerte para la joven Fon era una carga pesada en su corazón que no se sentía digna cuando otros eran mejores personas que ella no tuvieron esa oportunidad de sobrevivir. La verdad es que todo el asunto ponía un poco nerviosa a la morena, quien reconocía que sus sentimientos por Soifon habían causado una vorágine en su corazón tiempo atrás, haciendo todo resultar turbulento y conflictivo. Siendo difícil el pensar y actuar con claridad. Ahora, sin embargo, todo se había vuelto más claro para la princesa del clan Shimin. Finalmente sabía lo que deseaba hacer, porque después de todo el tiempo el cual pensó que había perdido para siempre a su abeja había sido un martirio, pero todo había cambiado al saber que vivía. Después de haber pasado todo ese tiempo separadas ahora tenía la oportunidad de expresar sus sentimientos por ella en palabras.
Aún así, debía ser paciente y astuta ante tal asunto, no iba a claudicar por nada del mundo, hace más de un siglo había entregado su vida entera para salvar a un amigo, ahora que había la peli azul había recuperado su vida de vuelta, estaba dispuesta a hacer todo por resarcir el dolor que había causado en el corazón noble de su pequeña abeja. Soy Fon trataba de mantenerse en calma, pero en esos instantes no podía evitar observar detenidamente a la morena, antes lo había evitado por educación y un poco de vergüenza, pero mirarla ataviada con el auriga del segundo escuadrón le traía buenos recuerdos, además de eso había notado que, aunque le hacía recordar el pasado donde todo le parecía felicidad, le maravillaba ver alguno que otro detalle nuevo, como que ahora Yoruichi cargaba su Zanpakuzen que a su vista era bastante corta, como si fuera un tanto. Además de eso ahora tenía el cabello más largo y lo llevaba en una cola alta, los cambios eran tan evidentes y sutiles que le resultaba difícil dejar de verle, aun cuando en el fondo tenía que recordarse a sí misma que la princesa del clan Shimin seguía siendo inalcanzable. ¿Cómo te has sentido? Preguntó la morena. Soy suspiró saliendo de sus pensamientos bien, creo dijo suavemente me parece que el viaje y todas las emociones fueron demasiado acepto pensé que Kotetsu vendría pronto para hacer su evaluación. Iré más tarde al cuarto escuadrón para ver eso señaló la morena. Yoruichi-sama no tiene por qué hacerlo señaló la peli azul. La morena le miró sería sé que no, pero quiero hacerlo a punto además, tengo que dejar algunos informes señaló ¿qué harás por la tarde? Preguntó. La peli azul suspiró quizá meditar y ver si Suzumebachi se digna a hablarme. Yoruichi sonrió levemente deberías esperar, al menos por el día hoy no hagas nada hasta que Izane Taichin diga cómo va a proceder aconsejo ahora debo regresar al trabajo. ¿Hay algo que leer aquí? Cuestionó la peli azul. La morena suspiró tus libros están guardados en el 11º informo yo no tengo nada aquí a punto solo hay algunos boletines que hace el 9º escuadrón vio como la peli azul ponía los ojos ya sé que algunas veces más parece una revista de chismes, pero en este tiempo su contenido ha sido un poco más informativo. Tendré que me arriesgaré con eso dijo Soy Fon con una leve sonrisa. Yoruichi asintió levemente nos vemos más tarde dijo y al instante se marchó. Izane había hecho un programa para las próximas 2 semanas, los informes viejos de Retsu habían sido de mucha ayuda. A partir de esos informes antiguos y el que había leído de Tenjirm le dieron un panorama más preciso de lo que debía de hacer. Ahora solo esperaba no tener alguna negativa de parte de Soifon que siempre fue reticente para los tratamientos médicos. Sin olvidar que Shimin Taichin estaría cerca y en ese punto no sabía si sería de ayuda o un impedimento. Con todo listo miro qué hora era notando que según las reglas y horarios del GOTE 13, desde las 5 de la tarde la mayoría de escuadrones bajaba su ritmo de trabajo y por ende los Shinigamis en su mayoría iban a su descanso. Así que este era el momento en que debía de iniciar su camino al segundo escuadrón, pero cuando estaba por salir el toque de la puerta de su oficina la sacó de sus cavilaciones. Adelante dijo Kotetsu, al instante que la puerta se abrió se sorprendió al ver quién visitaba el cuarto escuadrón o más bien su oficina privada. Izane Taichin saludó la morena. Kotetsu suspiró, no esperaba una visita de la capitana del segundo después de la última vez que se cruzaron luego de ser nombrada con los títulos de Soy Fon Shimin Taichin, ¿en qué puedo ayudarle? Preguntó. La morena suspiró y tomó asiento frente a la silla vacía tras el escritorio y Chibin Sube me dijo que podía ver del informe de Tenjirm para saber qué ha pasado con Soy Fon la capitana del cuarto escuadrón frunció levemente el ceño quiero pedirte que me dejes leer ese informe. Izane carraspeó lo siento, pero no me parece bueno para ti y mucho menos para Soy Fon Taichin volvió a tomar asiento tras el escritorio. Pienso que sería bueno saber de cómo ha sido su evolución en el palacio, para poder ser de mejor ayuda a punto sería la morena tratando de convencer a la capitana del cuarto. Si lo desea puedo darle un breve resumen, pero no permitiré que lea ese informe dijo con autoridad, la morena enarcó una ceja asombrada de su porte inflexible. Yoruichi suspiró ¿crees que no sé lo de sus recuerdos? Pregunto sería yo estuve ahí justo cuando los recupero de golpe. Por esa razón no me parece que sea de ayuda para ti o Soy Fon señalo dejando los honoríficos de lado por esta vez sé que estuvo ahí, pero también sé que fue enviada a la Sociedad de Almas luego de ese suceso indico entonces, acepta el resumen o se queda sin saber más. Cuestiono dejando a la morena en una encrucijada. La morena soltó un suspiro está bien, dime qué sucede soltó un poco exasperada.
Izane asintió con una pequeña sonrisa. Según los apuntes de Tenjiro-sama, informó que al momento que dejó el palacio del rey Soifon Taichm se encontraba inconsciente. En ese estado decidió que era mejor vigilarla. Informó en ese estado de inconsciencia se activó su Shunkum lanzando a Tenjiro-san contra una de las paredes de la cámara y desde ahí hubieron muchos episodios donde despuntaba su Reiatsu de manera incontrolable. Dijo despertó 3 días después confundida por lo que fue puesta a dormir dado a su estado y despertó al cuarto día. Su estado físico era muy deteriorado y no tenía control de su Reiatsu. Yoruichi frunció el ceño pero cuando despertó la primera vez su estado físico era normal. Izane asintió lo sé dijo suavemente. Tenjiro-san explica que antes Soifon Taichm no estaba completa, mental y psicológicamente estaba separada de su cuerpo. Al recuperar todos sus recuerdos y vivencias su cuerpo absorbió todos esos últimos momentos del final de la guerra donde casi muere. Explicó todos los recuerdos hicieron un deterioro mental y psicológico en la capitana. Aún hasta hoy tiene episodios entre sueños. Hubo un momento de silencio después del pequeño informe, quizá para absorber todo lo que se había dicho. ¿Cuál será el tratamiento o tu línea de acción?, preguntó. Izane suspiró. Creí que sería bueno decirlo de una vez para las dos, pero me alegra que hayas venido. Creo que puedo pedirte un par de cosas que serían importantes. Yoruichi asintió. Lo que necesites dijo sería. Lo primero que te pido es que estos primeros días vigiles su sueño, el cambio de ambiente suele ser para algunos causa de estrés dijo de una vez. Lo segundo es que trates de acercarte y romper su caparazón. La morena pareció sorprendida ante esa petición. Quiero que Soifon Taichm pueda hablar de cómo se siente, con alguien aparte de mí sin que piense que todo es algo médico. La morena asintió. Lo último es algo difícil, Soifon siempre ha sido muy reservada como lo es todo miembro del Onmitsuki. Lo sé muy bien, pero tampoco es algo imposible dijo Izane. Yoruichi sonrió levemente. Creo que puedo hacerlo dijo con cierta confianza. Izane se puso de pie. Debo dar las últimas indicaciones y después de eso voy al segundo escuadrón. La morena asintió. Bien, será mejor que me marche y ver qué está haciendo Soifon. Shimin Taichm llamó la peli gris antes que saliera de su oficina. Yoruichi espero un instante. Le pido que cualquier situación que tenga en su relación de amistad con Soifon Taichm la deje a un lado por ahora indico al menos hasta que mejore psicológicamente. La morena sonrió un poco divertida ante la pequeña advertencia de Izane. Lo cierto era que hasta ella misma entendía que este no era el momento. No se preocupe Taichm soltó al momento no pienso hacer nada que afecte a la recuperación de Soifon. Soifon había tratado de estar descansando, pero nunca había sido alguien de estar demasiado tiempo sin hacer nada. Por lo que no le quedó de otra que leer todos esos boletines que elaboraban en el 9º escuadrón. Para su sorpresa pudo darle un poco de crédito a Yoruichi que había dicho que los de ese tiempo fueron un poco informativos dejando de lado ser una revista amarillista de chismes tontos. El primer boletín tenía fecha de un mes después de la finalización de la guerra. Soy sonrió un poco ante la portada con el titular de Ganamos la guerra. El volumen de páginas era poco, pero ahí se pudo dar cuenta de lo destrozado que había quedado el Seireite y al final de la guerra, había una que otra fotografía impresa que mostraba todo el volumen de destrucción. Asimismo había pequeños relatos sobre vivencias de la guerra, como algunos habían sobrevivido, como otros habían visto perecer al capitán Komamura, la mención de que algunos kinkis que habían desertado y otros detalles más. Los demás hablaban en torno a lo mismo, un listado de quienes habían muerto con honor en la guerra. Los escuadrones dañados y cuáles estaban en pleno funcionamiento, además de la información del regreso de los estudiantes y maestros a la Academia Shinem. Así como los nuevos capitanes que habían llenado las vacantes de aquellos que habían perecido en la guerra, podía decirse que fue una lectura un tanto productiva. Yoruichi después de haber dejado el cuarto escuadrón optó por ir al área de cocina, para pedir que su menú para la cena fuese más amplio. Algo muy extraño para el encargado de esa área, pero no se iba a poner a discutir con su comandante y capitán cuando todos sabían que desde el final de la guerra cambió su actitud. La morena luego de esa escala se dirigió hacia los aposentos y antes de entrar se detuvo para ver si escuchaba algo en el interior, pero solo escuchó silencio que le hizo suspirar largamente. Al abrir la puerta se dirigió inmediatamente al fondo y por leve inercia abrió la puerta de una vez haciendo que la peli azul se pusiera en guardia. Lo siento, pensé que, no escuché nada y creí que tal vez no estabas a punto la morena. Soy suspiro leía todos estos boletines del 9º indico sé que no tengo permitido salir por ahora a punto con tono inconforme. Yoruichi suspiro solo será hasta que Izane Taichm te dé de alta y según me dijo vendrá en unos momentos. La peli azul asintió gracias dijo, por un momento no pudo evitar perderse mirando a la morena. ¿Acaso me veo mal?, preguntó Yoruichi al notar la mirada directa que Soy le daba.
Soifon se sonrojó levemente, no soltó y luego carraspeó, quiero decir, se detuvo sorprendida de que la morena no se burlara de ella. Lo cierto era que Yoruichi se sintió un poco halagada de la atención de la peli azul, es solo que no pensé que volvería a verle con el Aori del segundo escuadrón. La morena suspiró, tampoco espere volver a retomar estos títulos, señaló, pero el escuadrón Nihon Mitsukid no solo había sido mermado, habían perdido a su Gundam. Mi capitán apuntó, no podía dejar que el trabajo que has logrado todo este tiempo cayera en manos de cualquier oportunista que no sepa qué es el Onmitsukid. Aún así, esos títulos son suyos por derecho, apuntó la peli azul. Sabes bien que no se me da bien el papeleo, soltó y vio una media sonrisa en la peli azul, además tus hombres son leales a ti. Soifon frunció el ceño, saben que deben ser leales a su capitán y Gundam, así como a los ideales del Gotei Indico. Ahora usted tiene esos títulos. La morena suspiró, tú eres el Gundam, señaló, ¿sería acaso no te lo dijo el Smtai? Preguntó. Como le dije a él, no me parece la decisión más acertada, dijo la peli azul, la noble casa Shimin no lo aceptará tan fácil. Soy el líder de esa casa noble Indico, sería sé lo que es mejor para la segunda división Nihon Mitsukid, además siempre seré capitán del segundo, aclaro, políticamente es lo más conveniente, además el Onmitsukid tiene mayor papeleo. Soifon puso los ojos ante el último comentario y luego suspiró, estoy segura que oponerme no servirá de nada si la princesa del clan Shimin ya ha decidido. Ojalá todo fuera tan simple como dices, dijo la morena suavemente. Soifon iba a decir algo, pero el toque de la puerta les hizo guardar silencio. Shimin Taichin, Kotetsu Taichin pregunta por ti y espera en la oficina, informó el Maeda. La morena llevó su dedo a los labios indicando a la peli azul guardar silencio, al mismo instante que buscaba la salida del lugar donde a una breve distancia al Maeda le esperaba, y cuando ella inició camino hacia las oficinas este fue tras de ella. ¿Estás enferma, Taichin?, preguntó con un tono curioso. La morena suspiró, no respondió. Entonces, si no está enferma, ¿qué es lo que hace aquí Isane Taichin?, preguntó, y al instante notó que la morena detenía su camino. Yoruichi frunció el ceño, es cosa del primer escuadrón y en eso no puedo hacerme de la vista gorda. El regordete teniente asintió, quedando satisfecho pensando que quizá era por todo lo que había sucedido en la guerra. Aún así, la capitana del segundo podía notar cómo el Maeda le miraba de vez en cuando, quería reírse un poco, pero la verdad es que de alguna manera el Maeda se preocupaba casi como lo había hecho con Soifon. Isane se encontraba esperando en la oficina del segundo escuadrón, suspiró al notar que el lugar no había cambiado desde que Soifon era la capitana, un detalle importante que le recordaba que no debía olvidar que Shimin Taichin podía ser una ayuda o un impedimento para que Soifon pudiese volver a su vida normal. Sintió el leve reiatsu del Maeda y se preparó para el momento que vendría. Tratar con Yoruichi no era fácil desde la supuesta muerte de la peli azul y ciertamente Soifon, por mucho que se había ablandado un poco, tenía cierto carácter, sin olvidar su desagrado a los tratamientos médicos en general. Yoruichi entró a la oficina con su regordete teniente tras de ella. Kotetsu Taichin estaba esperando por su visita. Isane sonrió levemente, lamento la tardanza, tuve pendientes que hacer, señaló, pero ya estoy aquí, podemos empezar cuando quiera Shimin Taichin. Yoruichi asintió con una sonrisa, vamos a mis aposentos, creo que ahí será todo más privado, indicó el Maeda, puedes retirarte, ordenó. ¿Seguro no necesitarás nada más, Taichin?, preguntó el Maeda. La morena le mira seria, puedes irte sin problema, marechillo, dijo suavemente, nos vemos mañana, ya sabes las instrucciones. Sí, Taichin, dijo este bajando su cabeza viendo que las dos capitanas salían de la oficina. El teniente marrechilló, el Maeda sabía que era mejor dejar la preocupación a un lado, por mucho que no entendía por qué su capitán de pronto era visitada por la capitana del cuarto escuadrón, ya que ni Soifon tuvo ese seguimiento desde que fue nombrada capitana hace más de un siglo. Pero el día de hoy, desde las primeras horas de la mañana, Yoruichi dio nuevas directrices a seguir. No era extraño que la morena no quisiera ningún Shinigami deambulando cerca de sus aposentos, Soifon tampoco lo permitía a menos que fuese una emergencia, pero ni con eso, y en ese punto la regla dictaba que si había algo extremadamente urgente solo él debía ser encargado de ir y anunciarlo con ciertas reservas. Si él no podía hacerlo, el 10º asiento sería la responsable, con el mismo proceder que consistía en tocar la puerta, anunciarse y esperar que respondiera. Yoruichi y Kotetsu dejaron las oficinas con cierto silencio, lo cierto es que no deseaban que otros pudiesen escuchar algo que no debían, y en eso las dos sabían muy bien que el segundo escuadrón tenía ojos y oídos en todas partes. Llegando cerca de los aposentos, la curandera se dignó a hablar. ¿Ha habido algo nuevo con la paciente?, preguntó seria. La morena sonrió, no, pero la verdad es que no he indagado demasiado.
Isane suspiró. Es importante que puedas establecer cierta confianza con ella, tu observación es importante. Apunto con seriedad. Serás la única que podrá estar cerca cuando llegue la hora de dormir y según el informe de Tenjin-san es cuando más ha tenido episodios de descontrol. Yoruichi asintió. Espero que ella pueda tenerme confianza para abrirse. Diciendo esas últimas palabras abrió la puerta de los aposentos haciendo pasar a la capitana del cuarto, sonrió levemente al notar que Soy parecía esperar por su regreso. Soy Fon se encontraba de pie con rostro serio que rápidamente cambió a uno que reflejaba resignación. La morena quiso sonreír, ya que había cosas que no parecían cambiar ni por el paso del tiempo o por mucho que las cosas fueran extrañas, la ya conocida aversión por los tratamientos médicos seguía casi igual. Pero entonces Isane Kotetsu se adelantó unos pasos tomando la iniciativa. Me alegra verte. Soy Fontaich, dijo suavemente con una sonrisa simpática. Debemos tener una pequeña conversación. Tenjin Kirinji dejó instrucciones precisas con respecto a tu cuidado indico aunque también tengo mis propias ideas al respecto advirtió, la peli azul asintió conforme será mejor empezar, Shimin Taich, usted también debe venir. La sorpresa fue visible en el rostro de la morena a la vez que la peli azul soltaba un leve suspiro, que Yoruichi estuviese involucrada en su recuperación podía ser una desventaja ya que, si lo recordaba bien, la morena siempre fue de la que le obligaba a descansar, cuidarse cuando salía herida y sobre todo ir al cuarto escuadrón. Las tres movieron hacia lo que parecía ser una pequeña mesa y fue ahí que la curandera inició con su explicación de las indicaciones de Tenjin que consistían en no hacer nada que involucrara uso de Reiatsu mientras esté convaleciente, no Kid, no usar Hig no uso, Soy puso los ojos ante lo último y la morena tuvo curiosidad. Luego prosiguió con lo que podía hacer que era entrenar su Akuda Ion, en ese punto lo último era ridículo ya que encerrada no podía usar Shumpo, aún así, Kotetsu señaló que lo mejor era llevar el entrenamiento de Akuda poco a poco. ¿Has tenido alguna comunicación con tu Zanpakudo? Preguntó la peli gris. La peli azul negó no respondió al instante. Isane apuntó algo en su pequeña libreta. Debes intentar romper la brecha y comunicarte con el alma de tu espada dijo no desistas en eso, podría ayudarte de muchas formas. ¿Soy asintió algo más? Preguntó. Isane suspiró con las recomendaciones de Tenjin-san y respondió ahora, creo que eres sabedora cuál es mi campo de especialización señaló y la peli azul asintió el informe fue muy claro en tu condición, todos esos recuerdos regresando de golpe a tu mente han afectado tu Reiatsu y mente a punto ¿aún tienes sueños? Preguntó. La peli azul miró hacia la morena que le miraba seria y carraspeó un poco avergonzada de que se ventilaran sus asuntos personales. No he tenido alguna pesadilla hoy que dormir por la mañana. Isane volvió a escribir en su libreta te pido por favor que cualquier cosa que sueñes o te moleste no lo ocultes, ni a mí ni a Shimin Taich. Soy Fon suspiró no lo haré dijo de una vez. Isane sonrió levemente Shimin Taich, te pido estar pendiente de cualquier cosa que suceda con Soy Fon Taich en su tiempo de descanso. La morena asintió sería así lo haré, ayudaré en todo lo que pueda dijo y miró hacia Soy Fon sé que te gusta tu privacidad, pero te pido que te apoyes en mí si lo necesitas. La peli azul asintió levemente, Isane por su parte asintió con una pequeña sonrisa ya que estamos de acuerdo con eso, debo informarte que tendremos una pequeña sesión de charla cada tercer visita. Supongo que no tengo voz para una objeción dijo Soy Fon. Isane negó es una orden del Smtaich mi recomendación Tenjin-san indicó y según mi apreciación es la mejor forma de tratar tu problema Soy pareció enfurruñarse en su asiento, la peli gris miró hacia la morena Shimin Taich, ¿podrías darnos un momento? Yoruichi asintió voy a ver si ya está la cena a punto y al instante busco la salida. Isane le vio marcharse mientras que Soy Fon parecía soltar un leve suspiro ¿hay algún problema? Preguntó la peli gris. ¿Es necesario que Yoruichi-sama tenga que estar pendiente de mí? Cuestionó es Gundam mi capitana del segundo escuadrón, me parece que tiene demasiado trabajo en sus manos y eso que no he mencionado que es líder de su clan. Kotetsu suspiró bien pude llevarte a una habitación de mi escuadrón y poder ver tu evolución de primera mano, pero eso sería llamar la atención y sabes que por ahora todo es un secreto señalo también sé que no te es grato para ti estar mucho tiempo en el cuarto escuadrón indico y noto como la peli azul suspiraba además me parece una buena oportunidad para que tanto tú como ella puedan sanar correctamente. La peli azul frunció el ceño sanar. Cuestionó curiosa. Isane suspiró largamente no debería decirlo, pero Yoruichi-san ha cambiado desde el final de la guerra, para muchos ha sido una sorpresa no solo el que retomara los títulos que antes había dejado en tus manos, también ha sido la manera en que maneja el escuadrón Soy Fon frunció el ceño aún así, como dije antes, esto puede ser de ayuda para todos.
La peli azul carraspeó entiendo, intentaré hacer lo que dices dijo haciendo que la peli gris sonriera un poco. ¿Cómo va todo con la asociación? Preguntó tratando de aligerar el ambiente de lo cual se arrepintió al instante al notar el rostro un poco apesadumbrado de Isane. Ya no se hacen esas reuniones dijo suavemente la capitana del cuarto Nanao, pensó que era lo mejor después de que habíamos perdido a la presidenta, Nemu y usted. Yoruichi que había llegado se detuvo en la puerta escuchando lo último dicho por la peli gris no queriendo interrumpir la charla, pero supo que la respuesta no fue del agrado de la pequeña abeja. Oh, entiendo dijo la peli azul. La puerta fue abierta tras un pequeño toque de la morena que aparecía con una bandeja de comida. Espero no haber interrumpido se disculpó y colocó todo en la mesa. ¿Quieres acompañarnos a la cena? Preguntó con amabilidad. Isane negó. Debo regresar al escuadrón dijo al instante acostumbro cenar con mi hermana y si no lo hago quién sabe qué pensaría, pero gracias se puso de pie nos veremos en 2 días. Las dos le observaron como Isane se marchaba y cuando se quedaron solas un leve silencio inundó el lugar. Bien, podemos cenar dijo la morena notando como el rostro de la peli azul parecía decaído. Soy Fon lo dudo y miro hacia la morena que parecía pensativa, lo cierto es que Yoruichi quería decir algo con respecto a lo que había escuchado sobre la asociación de mujeres Shinigamis, pero no quería echar sal a la herida. Soy Fon por otra parte tenía muchas cosas en mente y todas bullían en su interior atormentándola como sucedía desde hace un mes que despertó con todos esos viejos recuerdos viniendo una y otras vez. Cenaron en un leve silencio aun cuando hubo una que otra pequeña charla sobre la comida y una que otra pregunta de cómo había sido el día de la morena con el escuadrón. Un tema que de alguna manera soltó un poco la tensión entre las dos, ya que Yoruichi se soltó un poco al contar lo que había sido su día de trabajo y al final llegó el momento de ir a dormir. Yoruichi dio las buenas noches, así como lo hizo Soifon aun cuando ésta dudaba un poco en irse a dormir, temía que pudiese tener algún episodio de esos que habían sido comunes en el palacio. La noche fue tranquila en los aposentos del segundo escuadrón, Soifon tomó un momento para entrar a su mundo interior e intentar hacer las paces con el alama de su espada, pero como venía sucediendo Suzumebachi hizo oídos sordos y no apareció, mucho menos de hablar con ella, al final no le quedó otra cosa más que ir a dormir. Yoruichi por otra tomó un momento para adelantar un poco de papeleo, ahora que Soi se encontraba en los aposentos debía de tomar tiempo para venir a darle su comida, echar un vistazo de cómo pasaba el día en general y estar pendiente de que no esconda cualquier problema que pueda tener, al final se tomó un tiempo para meditar y hablar con Raijin. Raijin llamó dudosa a la morena al notar que el enorme puma estaba echado en una base con los ojos cerrados, no quería despertarlo a sabiendas que su descanso era algo sagrado. El puma abrió un ojo y menos su cola. Deberías relajarte princesa, se te harán arrugas con tanta preocupación. La morena puso los ojos. No puedo relajarme con todo lo que está pasando. Pensé que te sentirías más aliviada al regreso de Soi-chan señaló. La morena suspiró. Lo estoy en cierto modo acepto pero las cosas no son fáciles. Es una guerrera, lo sabes bien apuntó el puma poniéndose en posición sentada. No seas una madre gallina con ella porque es seguro que no lo necesita regaño y vio su ama ponía los ojos cierto, no hay nada maternal en tus sentimientos hacia Soifon. Yoruichi carraspeó este no es el momento para hablar sobre eso señaló tiene muchos problemas para sumarle una situación tensa y difícil indicó además, Suzumebachi no atiende a su llamado. Raijin negó con su cabeza por supuesto, Suzumebachi es tan temperamental como lo es su portadora señaló serio la dejo atrás, contigo de todas las personas señaló un poco divertido. ¿No podrías hablar con ella? Cuestionó un poco dudosa. El enorme puma se echó nuevamente no hace caso a mi llamado, lo he intentado todo el día para ser sincero indico creo que debes dejar que se arreglen por ellas mismas, sé que quieres ayudar a tu pequeña abeja, pero lo mejor siempre es dejar que las cosas se desarrollen solas. La morena soltó un largo suspiro entiendo, gracias Raijin. El puma rió un poco divertido ¿estarás bien con eso? Pregunto, Yoruichi le miró un poco confusa la ama si hay tanta tensión entre ustedes dos, que es molesto dijo lamento una de sus patas. La morena carraspeó sintiéndose un poco incómoda no es el mejor momento para hablar de sentimientos acepto lo cierto es que no sé cómo debería tratarla, creo que de alguna manera ya no soy la misma de antes. El enorme puma asintió solo estás madurando princesa, creo que es eso además es cosas de que tú el reloj biológico hace tic-tac. Yoruichi rió un poco divertida eres tan absurdo se quejó aún así, ¿sabes cómo es Soifon? El puma se puso serio tienes que jugar bien tus cartas gatita aconsejó la abejas siempre están listas a picar, pero ya sabemos que al final pueden llevarte al panal de dulce miel. La morena rió divertida ¿qué cosas dices? Se quejó descansa.
El puma asintió serio, había algo reconfortante en hablar con alguien que supiera cómo se sentía aun cuando fuera su molesto Zanpakuno. Aunque reconocía que de alguna manera ya podían llevarse mejor, quizá no solo ella había madurado. Escuchó un leve ronroneo del alma de su Zanpakuno. Era mejor dormir, pero antes de eso fue a la pared y puso su oído para tratar de escuchar si Soy aún seguía despierta o ya dormía. No escuchó ningún sonido y suspiró. Lo cierto que eso era estúpido. Soy Fon siempre fue discreta y seguramente no haría mayor ruido. Al final fue a su futón para dormir. Estaba amaneciendo cuando Yoruichi escuchó que algo se rompía. Despertó de pronto al sentir una fuerte presión espiritual. Rápidamente corrió a la habitación de al lado y justo al abrir la puerta fue lanzada hacia atrás por el enorme poder que desbordaba de la peli azul ya que su Shunkum se había activado. Tuvo que activar su propio Shunkum para poder llegar junto a la cama donde Soy Fon dormía. Utilizó Anki al instante para anular el Kidma a la vez que trataba de despertarla. Soy Fon se asustó y reaccionó de manera instintiva al momento de despertar ya que sacó uno de sus kunai llevándolo directamente al cuello de Yoruichi que fue tomada por sorpresa ante esa acción. Yoruichi-sama susurró la peli azul abriendo los ojos saliendo de su estupor y la sorpresa al notar como la punta del kunai había herido levemente el cuello de la morena que empezaba a sangrar un poco, la soltó tomando distancia al instante. Lo siento, Yoi. Está bien, no pasó nada dijo suavemente la morena. Tu Shunkum se activó informó al momento y notó como el vaso con agua que le había traído anoche se había hecho añicos. ¿Estás bien? Cuestionó. Soy Fon asintió solo fue un mal sueño dijo suavemente no debió acercarse mucho. ¿Mal sueño o un recuerdo? Cuestionó Yoruichi, dejando en el aire lo demás que la peli azul había dicho. La peli azul suspiró. ¿Importa acaso? Comentó con un dejo de molestia. Sí importa, eso ayudaría a Kotetsu con el tratamiento para que mejores pronto. A punto. Soy Fon se sentó en el futón. Fue un recuerdo acepto con pesar cuando pensé que por fin había superado ciertas cosas, vuelven en mis sueños para atormentarme. Yoruichi se acercó a la peli azul. Has pasado por muchas cosas, es normal tener algunos demonios que nos atormentan señaló, al instante Soy Fon le miró seria. ¿Sabes que puedes hablar conmigo o con Isane Taichin? Esta herida a punto al notar la mancha de sangre en el cuello de la morena. Lo siento, debería ir a cuarto escuadrón. No es algo de cuidado dijo poniéndose de pie y mirando hacia la ventana. Está amaneciendo y debo prepararme para iniciar con mis obligaciones señaló seria. Descansa. Soy Fon suspiró y apretó su puño. Ese sueño fue muy vivido para su mala fortuna, lo más ridículo que podía haber recordado. Pero quizá Yoruichi-sama tenía razón, todos tenemos demonios que nos atormentan, pero recordar su primer asesinato fue otra de las cosas más extrañas que pudo venir a su mente. Si lo recordaba bien había sido una misión difícil, ya que el objetivo le dio lucha sin olvidar que ella no tenía mucha experiencia y aunque al final pudo cumplir con la misión asesinando al sujeto en cuestión. Suspiró, recordando que en ese tiempo sus 3 hermanos aún vivían y eran parte del Onmitsukidon. Unos meses después Kano el mayor de sus hermanos habían caído en misión, meses después sus otros 2 hermanos fueron emboscados por un grupo de delincuentes para al final dejarle sola. Cansada ante ese deprimente recuerdo volvió a dormir. La morena fue directamente a tomar una ducha y prepararse para el día en el segundo escuadrón, no hizo nada para atenderse la pequeña herida en su cuello y con el agua el leve sangrado había cesado. Lo cierto es que de alguna manera la peli azul le había tomado con la guardia baja, no sabía que tenía armas en la habitación. Ante ese pensamiento negó al instante, sabiendo que era totalmente normal para cualquiera en el Onmitsukidon tener kunai, dagas, cuchillos o lo que fuera en una habitación, bien escondidas, distribuidas en lugares estratégicos por simple seguridad. Ciertamente ella tenía una que otra en su recámara, pero conociendo a Soy no debía de extrañarle. Suspiró preguntándose de qué era ese recuerdo, ya que al momento fue como si hubiese despertado su lado salvaje, su mirada era como la de esos animales que se ven acorralados y luchan por su vida. Yoruichi se instaló muy temprano en su oficina, estaba arreglando el papeleo y viendo cómo estaban distribuidas las patrullas para ese día. Ya había pasado por la cocina para pedir el desayuno, miró su reloj y pronto tendría que ir por la comida para llevarlo a sus aposentos, miró a su regordete teniente que hacía papeleo y de pronto se preguntó qué diría el regordete amante de los bocadillos al saber que Soy Fon vivía, sin olvidar todos esos nobles y la molesta Suzumi solo recordarla le hervía la sangre que apretaba sus puños fuertemente y su cuerpo se tensionaba. La morena estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no percibió que el pequeño rasguño en su cuello empezó a sangrar. Lumaeda se puso de pie al momento para ver mejor.
Taichm, estás sangrando, señaló suavemente con un dejo de incredulidad ya que todo fue de pronto y la morena solo estaba haciendo papeleo. ¿Estás herida? Cuestionó. La morena inconscientemente llevó su mano al cuello. No es nada. Corto de una vez. Amarechillo, sigue con tu trabajo, ordeno de una vez. Tengo que ir por el desayuno. Lumaeda se quedó con la boca abierta ya que iba a seguir cuestionando a su capitana, pero esta había salido con su reconocido paso flash. Suspiró y volvió a tomar el bolígrafo. Desde el regreso de la morena del Palacio del Rey mostraba algunos cambios en su diario vivir y no es que se estaba quejando al respecto, pero le había costado saber llevar el carácter cambiante de su Gundam. En el regreso del palacio su carácter se había calmado un poco y desde la nueva visita de algunos miembros del Escuadrón Cero se mostraba más reservada de lo habitual y eso era decir mucho. Pero lo que había sucedido hace unos segundos le parecía preocupante. Conocía a su capitana y no cualquiera podría alcanzarla, mucho menos acercarse lo suficiente para herirla en un lugar difícil de alcanzar. Solo un asesino poderoso y muy diestro podría hacerlo, aunque insistir en preguntar sería meterse en problemas. Por lo tanto, decidió meter el asunto bajo la alfombra y seguir con su papeleo. Yoruichi llegó a los campos de cuarto escuadrón. No quería llegar con su herida sangrando a los aposentos y preocupar a la peli azul ya que podría tomar mal y solo había sido un hecho aislado. No perdió tiempo y entró al cuartel médico donde a su paso se encontró con uno que otro curandero. Aún así, no se detuvo hasta que vio a la capitana del cuarto escuadrón. Isane Taichm, llamó la morena. La peli gris le miró seria y al instante su rostro cambió a uno preocupado. Ven a mi oficina. Shimin Taichm pidió al momento que se movía hacia dicho lugar. La morena le siguió en silencio con pasos rápidos ante la mirada de los shinigamis que estaban con su capitana. Al instante que la capitana del segundo escuadrón entró a la oficina que ya conocía, Isane preguntó: ¿sucedió algo? La morena suspiró. ¿Podrías antes curar este rasguño? Pido suavemente. Isane asintió con un dejo de vergüenza y usó kit curativo al instante. Debes tener cuidado en tus entrenamientos, recomendó. Es una pequeña herida, pero es en un lugar vital. Yoruichi puso los ojos. No fue en un entrenamiento, aclaró al instante tomando toda la atención de la peli gris. Hoy a primeras horas desperté ante el sonido de que algo se rompió y sentí ese enorme reiatsu, dijo con una leve sonrisa. Soy Fon, estaba soñando y cuando me acerqué a despertarle después de anular su Shunken, se lanzó sobre mí y me hizo esto. Isane suspiró. Debes ser cuidadosa al acercarte, no sabemos qué es lo que ella pueda percibir al despertar. Indicó. ¿Pudiste saber si fue un sueño o un recuerdo? Preguntó. Fue un recuerdo en sus sueños, afirmó cruzándose de brazos. No quise ahondar más en ese momento. Kotetsu asintió. Muy sabio de tu parte, reconoció. Conociendo a Soi Fon, Taichm será reticente a contar sobre esos recuerdos o sus sueños. La morena suspiró. Como dije antes, intentaré hablar con ella sobre lo que está pasando en su mente y con sus sueños, dijo suavemente. Debo irme al escuadrón, aún no he llevado su desayuno. No hubo tiempo de decirle una despedida y menos de dar algún consejo al respecto. Isane negó con su cabeza al notar que Yoruichi se marchó tan pronto como había llegado a su escuadrón. Solo esperaba que esa charla diera buenos frutos. Yoruichi llevaba la bandeja con el desayuno para dos, aun cuando todos pensaron que solo era para ella. No hubo mucha ceremonia para entrar a sus aposentos. Tocó la puerta de la habitación de Soi Fon y escuchó un leve llavo y era de espera que ya estuviese despierta. Aun cuando esperaba que tomara más tiempo para dormir, por experiencia sabía que algunos sueños eran cansados. La peli azul salió de su habitación ya bañada y lista para lo que fuera que haría en su día, aun cuando en esas cuatro paredes no tenía mucho que hacer. Tomaron su desayuno con calma. Soi preguntó a Yoruichi si se encontraba bien con un tono de disculpa por lo que había sucedido al amanecer. La morena volvió a tomarlo con calma restándole importancia. Cuando el desayuno estaba por terminar a la morena se le ocurrió algo que podía ayudar a poner a la peli azul de buen humor. ¿Qué harás en el día? Preguntó Yoruichi. Soi puso los ojos. No es que tenga libre acción y no puedo salir, se quejó. Haré un poco de catas, dijo suavemente. Quizá trate de hablar con Suzumebachi. ¿Qué te parece entrenar a Kuda conmigo? Preguntó tentativamente. Soi Fon dudó por un momento aun cuando la sugerencia le pareció muy buena para que su día no fuese tan aburrido. No lo es, dijo suavemente. No creo que sea buena idea. La morena trató de tomarlo con calma. Piénsalo, sugirió. Cuando venga en la hora del almuerzo me dices, así podré obviar mi entrenamiento personal y hacerlo contigo. Soi Fon le vio salir de los aposentos. Una parte de ella deseaba haber dicho que sí, pero tenía muy presente su último sparring juntas y de alguna manera había sido un poco desastroso al final.
Aún así, sabía que no había mejor compañera de entrenamiento que Yoruichi Shimin y ante ese último pensamiento, pensó que quizá no sería tan malo, además que deseaba pedirle algo para leer y poder pasar sus días de encierro un poco más llevaderos ya que el día de ayer pudo notar que el día le parecía largo y tedioso en esas cuatro paredes. La mañana se fue rápidamente para la morena que se dedicó a la formación con los nuevos elementos que pasaron la prueba hace 2 meses atrás. Los primeros informes habían sido alentadores con respecto a las adiciones, de alguna manera sentía que eso era algo bueno para el escuadrón que perdió tanto en la guerra. Luma era siempre atento a lo que sucedía a su alrededor, de alguna manera podía sentir como el regordete teniente siempre tenía un ojo en ella como si en algún momento esperara que hiciera un desastre con los subordinados y no podía culparlo por eso, la muerte de Soifon le había roto de una manera que nunca esperó, el que volviera a la vida era un soplo de esperanza, no solo para ella sino para el mismo escuadrón y Onitsuki. La peli azul sintió su mañana tediosa, realmente necesitaba algo que hacer y sus opciones eran muy limitadas, Suzumebachi aún no le hablaba y eso que había tomado un buen tiempo para meditar para por fin hablar con el alma de su espada, pero como todas las veces anteriores fue infructuoso. La morena apareció al mediodía con el almuerzo que compartieron, Soy aprovechó la charla para ver si podía conseguirle algo que leer además de las revistas del noveno que dicho sea de paso se había leído de principio a fin, al mismo tiempo le dijo que aceptaba tener el entrenamiento de Akuda con ella. La morena asintió satisfecha, recordando que había algunas revistas tiradas por ahí que ella ni abrió ya que todas hablaban del mismo tema la pasada guerra, sus efectos y alguna que otra información redondeando en lo mismo si lo recordaba bien le había pedido al Maeda deshacerse de todas las revistas que no leyó. Además de eso buscaría algún buen libro y sabía a quién podía abocarse para ese fin, pero eso sería después de regresar de su casa ya que este día tenía el entrenamiento con su pequeño hermano. En la oficina la tarde pasó entre los nuevos informes de las patrullas, había una que llamaba la atención de la morena y venía del distrito 62 del Rungokai. Todo se trataba de un aumento de la delincuencia, no era de extrañar ante la desaparición de habitantes dejando sus pocas posesiones, recordaba haber leído un informe de antes de la guerra donde se hacía mención a desapariciones de almas en el Rungokai, la nota aclaraba que no era igual a lo sucedido hace 1000 años por lo que se pedía investigar a fondo, más atrás encontró una nota que decía que el asunto se había aclarado en la primera división con una firma de Yamamoto Henriksai y el capitán Mayuri Kurotsuchi. La morena soltó un leve bufido, seguramente fue sobre el balance de las almas, ya que esa fue una preocupación primordial que señaló Kisuke en su momento. Aún así, no iba a quedarse de brazos cruzados ya que el Onmitsukid era por ahora quien debía poner orden en los distritos, quizás si planteaba la colaboración con el 11º podría tener las cosas resueltas pronto. Al instante empezó a elaborar una carta para la Kenpachi pidiendo su colaboración con una patrulla que no tuviese problema de seguir la autoridad y sobre todo que no temiese ensuciarse las manos. Al mismo tiempo hacía un leve informe para la primera división anunciando de lo que estaba planeando para dentro de 3 días en el distrito 62, desde que había tomado la segunda división y el Onmitsukid la morena había solicitado tener libre acción. Shunsui se lo había concedido con la condición de ser sabedor de los planes de acción que podía ejecutar y de paso cuidarse las espaldas con Central 46 que algunas veces era muy crítico con algunas acciones del GOTE 13. Maeda llamó al instante. Shitaichi respondió el teniente al instante. Yoruichi se puso de pie prepara un escuadrón de 20 shinigamis entre miembros del Onmitsukid novatos y experimentados para tomar el distrito 62, implementaré un cerco de seguridad con el propósito de arrestar delincuentes y desarticular las bandas violentas, todo para dentro de una semana. Sí capitán dijo mansamente ¿quieres algún asiento o jefe de patrulla? Preguntó. No respondió al momento tú y yo estaremos a cargo, también espero contar con la colaboración de una patrulla del 11º dobló las cartas y las metió en un sobre lleva esta al 11º y espera respuesta dijo entregando un sobre llévalo al primer escuadrón, con ese no es necesario que esperes respuesta. Shitaichi, me iré inmediatamente dijo al momento. Espera ordenó la morena las revistas del noveno que te dije que te deshicieras de ellas, ¿dónde están? Cuestionó. Maeda se rascó la cabeza están en la gaveta de mi escritorio señaló iba a leerlas, pero con el papeleo y todo el movimiento no he tenido tiempo. Bien, las tomaré que las necesito dijo al momento. Marechilló suspiró Shitaichi dijo suavemente al momento que se marchaba a sus deberes. Por otro lado, Yoruichi fue al escritorio del regordete y sacó todas las revistas que había ahí sonriendo un poco al notar que era cierto que aún no las había leído.
Las metió en una de sus gavetas y se dispuso a preparar el cerco en el distrito 62, tomando algunos mapas del lugar y planeando la estrategia. Unos 10 minutos después Marechiyo llegó con la respuesta de la Kenpachi Yachiru no Ana, de que podía contar con una patrulla de 20 hombres y que enviaría su tercer asiento para que ayudara en cualquier cosa que necesitara. Con eso en mente le fue más fácil hacer la estrategia para el día en concreto. Para el final de la tarde Yoruichi se dirigió a la casa de sus padres para el entrenamiento de Ixiran que ya se encontraba listo y le esperaba con una sonrisa, pero no era el único ahí ya que su padre también se encontraba ahí, una señal de que debían hablar al final del entrenamiento. Después de una hora el entrenamiento había terminado, la morena no podía negar que su hermano estaba mejorando cada día, aún así, había dejado de un lado el entrenamiento del Shungun. Un claro mensaje de desaprobación ante sus acciones imprudentes al ir al campo de batalla en la guerra pasada. Claro que el joven Shimin no fue feliz con su castigo y hasta se quejó de que Akisuke no le había dicho nada al respecto ya que él había facilitado la manera de burlar a los guardias del Onmitsukin. Yoruichi se dirigió al despacho de su padre y justo ahí le encontró con rostro serio y verificando algunos papeles. Pensé había dejado el papeleo del clan al día, dijo la morena. Su padre se encogió de hombros. Me pareció extraño que adelantaras el papeleo y quería revisar que no hubiese algún error. A punto serio dejando un libro en el escritorio. Yoruichi suspiró. Sabes que no me gusta hacer papeleo, acepto aún así, es mi deber hacerlo, no solo aquí, sino que también en el escuadrón, dijo sería además adelante porque en estos momentos no me es conveniente dejar mucho tiempo el escuadrón. Shiro Shimin se puso de pie con rostro serio. Por fin pude hablar con Kisuke. La morena sonrió levemente. ¿De veras? Trató de mostrarse indiferente. ¿Crees que no me iba a dar por enterado? Preguntó serio. Yoruichi suspiró. Esperaba que te enteraras pronto, dijo con calma. ¿Rompiste el compromiso reprimino? ¿En qué diablos estabas pensando? Preguntó un poco molesto. Además de eso le prohibiste visitarnos. La morena suspiró. Si lo recuerdo bien era un falso compromiso. A punto sería. Creo que tengo algo que decir al respecto. Si seré yo quien me case, señalo. En este punto me doy cuenta que Kisuke no es alguien en quien se puede confiar. Shiro suspiró. ¿Hasta ahora te das cuenta? Preguntó sarcástico. Convenientemente ahora ves sus defectos. Recrimino. Ese falso compromiso era una buena salida para un matrimonio acorde a tus exigencias. Yoruichi frunció el ceño. ¿Acaso no escuchaste? Cuestiono. Yo no puedo confiar en el señalo. ¿No sabes que, gracias a Kisuke, Ixiran pudo salir de casa en plena guerra poniéndose en peligro? A punto y no hubo ninguna respuesta de su padre, ningún gesto de molestia o indignación. Pero tú lo sabías, ¿verdad? Preguntó. Claro, respondió. No soy un tonto, pero sé cuáles fueron sus motivos y me parece que fueron totalmente válidos. La morena frunció el ceño. ¿Válidos? Cuestionó levemente molesta. Me explicó que lo hizo solo para protegerte. Señalo que si no tenías un freno hubieses ido directo a una muerte segura enfrentando al enemigo, dijo serio. Es una suerte que el Gotei pudo terminar con esa amenaza, como lo he dicho antes es algo que agradezco de Soifon, indicó. Su sacrificio nos salvó a todos. Basta, dijo al instante Yoruichi. Shiro suspiró. Hija, solo digo la verdad. A punto sabes que solo deseo lo mejor para ti. La morena bufona. ¿Lo entiendes? Pregunto. No voy a casarme solo porque ustedes digan, mucho menos lo haré con Kisuke que vive en el mundo de los vivos y es tan egoísta que no le importa lo que pase en la sociedad de almas o con los nobles. Dicho eso último, pasó Flash saliendo de la mansión y dejando a su padre con miles de argumentos y cierta molestia por los últimos acontecimientos. Lo cierto es que por mucho que hubiese preferido ser ella quien le dijera lo sucedido, deseaba evitar una confrontación ya que ese tema era algo que su padre no lo dejaría fácilmente. Pueda que antes estaba lista para sacrificarse en un matrimonio sin amor, pero ahora que su corazón había despertado de un largo letargo solo por Soifon, haría lo que fuera para pasar el resto de su vida con su pequeña abeja. Por otro lado, Shiro Shimin le frustraba el hecho de que su hija aún no tomaba la responsabilidad principal como líder y princesa del clan. El matrimonio era crucial para tener un bebé y en este punto ya no podía saltarse esas obligaciones. Yoruichi llegó a los campos del segundo escuadrón y notó que la mayoría iba al comedor general. Suspiró largamente al darse cuenta que había tardado un poco más de lo debido y su entrenamiento con Soifon tendría que ser un poco menos de lo que había planeado ya que debían cenar y tomarlo con calma. Con eso en mente se apresuró a pasar a la oficina por las revistas del noveno y luego directo a los aposentos. La peli azul suspiró en su futón, había salido a la sala y miró a simple vista en el escritorio, no quería ser demasiado invasiva, aun cuando tuvo ese pequeño pensamiento de ir a la habitación y ver si era igual a la de ella, algo tan impropio de su parte.
Lo cierto es que estaba muy aburrida, no podía ni salir de ahí y de alguna manera estaba de manos atadas, ya que apenas podía ejercitarse. Yoruichi entró a los aposentos y rápidamente puso esa bolsa de revistas en el escritorio. Al momento Soifon salió de su habitación. Lamento mi retraso, pero traje algunas revistas y mañana veré si te traigo un libro. Soy asintió gracias, lo cierto es que me aburro un poco. La morena al instante se despojó de su Aori colgándolo en un perchero. ¿Qué te parece si empezamos el entrenamiento? Preguntó con una leve sonrisa. La peli azul asintió al instante. ¿Será como siempre? Cuestionó y vio la leve sonrisa en la princesa del clan Shimin. Luego de eso se puso en guardia ya que la morena se había movido rápidamente para atacarla y con eso inició el entrenamiento en Akuda. Una hora después, con el entrenamiento terminado, Soifon se encontraba tomando una ducha. Yoruichi había ido por la cena para las 2. Aun cuando sentía que su día había sido difícil, este entrenamiento le hizo relajarse un poco. Solo faltaba tomar un tiempo en el onsen y su día estaría mejorando. Lo cierto es que la había sorprendido gratamente reconocer que de alguna manera su pequeña abeja ya no era tan pequeña, había crecido y por alguna razón ella lo había olvidado, ya que, si lo recordaba bien, cuando estuvo en el palacio se dio cuenta de primera mano. Sonrió al recordar ese breve momento en que no fue el más adecuado. Pudo yacer con la peli azul desnuda en un futón. Negó al instante borrando esos pensamientos, ya que si persistían podía ser una cena incómoda. Soifon en su habitación se encontraba vistiéndose, pero realmente se sentía fuera de lugar, ya que usar Yakuzo estaba bien cuando podía ser un Shinigami de tiempo completo, pero ahora que se encontraba encerrada prefería algo más ligero. Pero no había más opciones y ya vestida salió a la pequeña sala y fue directamente hacia la bolsa de revistas del noveno, y cuando se disponía a hallar apareció la morena con la cena. Vamos, deja eso, pidió al momento la morena. ¿Lees después? Aprovecha que la cena está caliente. Soy asintió gracias, dijo al instante y vio como la morena buscaba su habitación. ¿No va a cenar? Preguntó. Yoruichi sonrió. Necesito un baño, dijo entrando a su habitación. Come, luego te acompaño. La peli azul suspiró y empezó a cenar. Lo cierto era que el entrenamiento le había dado hambre y cierta satisfacción. No podía negar que los entrenos con Yoruichi parecían mejorar su humor. La morena por otro lado se encontraba en el onsen con los ojos cerrados y muchas imágenes en su mente de pequeño sparring de Akuda con Soifon. Había pensado que sus cambios físicos pudieron afectar su Akuda, pero al parecer no fue así. Aún era ágil y se movía muy bien. Suspiró largamente ante ese pensamiento. No era bueno dejar que su mente pensara en cosas que no debía, no era el momento y ante todo debía ser paciente. Terminó su baño y fue a cambiarse a su habitación para luego acompañar a la peli azul en la mesa. La encontró leyendo una revista donde en la portada estaba la foto de una Yachiru con una sonrisa y su pelo rosa característico. Recordaba lo que había contado Ixiran sobre Soi, que le regalaba dulces a la pequeña teniente del 11º, conociéndola seguro solo era una manera de mantenerla controlada y que no hiciera un desastre en su escuadrón o con sus visitas, ya que era conocida por meterse en los escuadrones sin permiso. Kuchiki era de los que más se quejaba de eso. Como era una costumbre, la comida en su plato no duró mucho. Luego de tomar un poco de té pensó que era el momento de dejar el breve silencio. Había sido una pena perder a la pequeña teniente, pero debía recordar que en cierta manera no era una persona. Kurotsuchi lo había explicado simplificado en una reunión describiéndolo como la manifestación de la Zanpakuun de Zaraki. En conclusión, era el espíritu de su Zanpakuun. ¿Qué tal la lectura?, preguntó Yoruichi. Soi levantó su vista y suspiró. Tiene 2 artículos sobre la pérdida de Kusagi Shifuku Taichi y el capitán Komamura, los otros hablan de las reconstrucciones y una ceremonia de un lugar. La morena suspiró. ¿Sabías que en cierta manera Yachiru era el espíritu del Zanpakuun de Zaraki?, preguntó. La peli azul negó un poco confundida. ¿Pero cómo?, cuestionó. Ella era tangible, comía y jugaba. Yoruichi sonrió levemente. Según Kurotsuchi, el poder de Zaraki era tan inmenso y como lo retenía buscó una manera de salir. Yachiru fue la manifestación del ama de su espada. Soi suspiró. ¿Como cuando fue la rebelión de las Zanpakuuns?, preguntó. La morena asintió. Fue una pérdida perder a alguien con el poder de Zaraki. ¿Sabes por qué murió aún siendo tan poderoso?, preguntó. Sería la morena. Fue imprudente, no esperó a curarse como debía y se lanzó a la batalla. Soi puso los ojos. Él era así, comentó por lo bajo y hojeó la revista un poco. Komamura era un buen capitán, soltó suavemente. Muchas buenas personas murieron, señaló la morena suavemente. La peli azul frunció el ceño. ¿Qué es esto del monumento a los caídos?, cuestionó.
Yoruichi suspiró. Los nobles quisieron honrar a quienes murieron haciendo un monumento. Los nombres de capitanes, tenientes y shinigamis del Gote y 13 se encuentran ahí para que nadie olvide su sacrificio, señaló. Soy miro la revista y luego a la morena que le miraba. ¿Dónde está eso? Preguntó curiosa sobre el lugar. Lo construyeron cerca de la Academia Shin, respondió. Todos pensaron que sería una inspiración para los futuros estudiantes, indicó. La peli azul miró hacia el escritorio donde Yoruichi había traído algunos informes que antes había aprovechado para echar un vistazo. ¿Está planeando una incursión al distrito 62 del Rungokai? Preguntó. La morena enarcó una de sus cejas. ¿Has revisado mi papeleo? Cuestionó. Soy se encogió de hombros no dándole importancia. Hubo muchas almas sacrificadas para mantener el balance de las almas, el crimen aumentó considerablemente en esos lugares poco habitados y se han aprovechado de eso, señaló. Es mejor poner un alto ahora antes que se propague a otros distritos. El 11º es el encargado de los distritos del Rungokai, apuntó la peli azul. No veo conveniente que usted se haga cargo, delegue al Maeda y algunos asientos. Yoruichi suspiró. Por ahora el Onmitsuki mi segunda división están a cargo de los distritos más alejados del Rungokai, el 11º mantiene su vigilancia para los otros distritos y se deshace de huecos, informó. Todo eso es mientras se hace una nueva reestructuración en funciones. Soifon puso los ojos. Kimuraku debió dejar las cosas como estaban. A punto sería. No veo por qué hacer esos cambios que pueden ser un problema. Han cambiado muchos capitanes y tenientes, indicó la morena. Además de eso, hay personal nuevo en el segundo escuadrón y Onmitsuki que debe aprender, aun con eso sabe que podemos deshacernos de los problemas sin mayor escándalo, señalo. Yo misma he planeado el operativo para atrapar a los delincuentes y quiero ejecutarlo a mi manera. Cuando tomes tu cargo como Gundanshin podrás tener voz. Soy frunció el ceño. ¿Por qué no mejor soy su teniente? Cuestionó. Eso evitaría cualquier problema del Gote y con los nobles de su casa y Central 46. Kimuraku sabe cómo tratar a los nobles de Central 46, apuntó la morena. Todos saben que no hubo nadie mejor que tú para tomar los títulos que abandone. Ninguno de mi clan se quejó sobre tu manera de manejar el Onmitsuki mi segunda división, apunto. No debes ser un teniente ya que no está en tu categoría y el rey no estaría de acuerdo con eso. Además Maeda hace buen trabajo, dijo con una media sonrisa. Soifon puso los ojos ante lo último. Después de eso último dicho cayó un leve silencio que no era incómodo, pero la morena intuyó que en ese silencio había mucho para decir y no pudo evitar soltar un suspiro. ¿Qué sucede? Preguntó suavemente Yoruichi. Te conozco y sé que hay algo pululando en tu mente. Soy suspiro levemente. La guerra se llevó a muchos capitanes, tenientes, shinigamis y hasta a Yamamoto Sentaichin, señaló y miró hacia sus manos. Ukitake y lo vi morir, dijo en un susurro y apretando sus puños. Él era una buena persona, pero soy yo quien está aquí. El rey enfatizó que no habías muerto, dijo la morena cortando la línea de pensamiento de la peli azul. Terminaste con el enemigo y sobreviviste, no minimices todo lo que has pasado para sobrevivir porque yo estuve ahí, sentenció sería. Viste la reacción de Ise Fukutaichi al ver que estabas viva, dijo con una leve sonrisa. Casi olvida todo protocolo por ir a abrazarte y estoy segura que no es la única persona que se alegrara de que no has muerto, señaló mirando a la peli azul. Yo me alegro de que estés aquí, dijo suavemente. Soy soltó un suspiro contenido, entendía lo que Yoruichi-sama le decía y de alguna manera ella también estaba feliz de estar ahí. Pero no todo era sencillo, seguramente habría muchos otros que solo verían un problema o algo injusto su regreso, sobre todo algunos nobles que siempre han sido muy volubles con lo que pueda ser una amenaza a sus intereses, y era sabido que el Onmitsuki siempre fue más que un interés en la noble casa Shimin, sin olvidar que de alguna manera hoy más que nunca debía de aceptar el consejo de los ancianos de su clan que exigían casarse para que su línea de sangre no muriera con ella, sin importar que ella lo quisiera o no. La peli azul sonrió levemente. Gracias Yoruichi-sama, dijo agradecida por sus últimas palabras. Creo que es mejor que vaya a descansar, buenas noches. Yoruichi asintió y le vio cruzar la puerta de su habitación, suspiró largamente al reconocer que ese no fue el mejor tema de conversación, pero era evidente que Soifon era demasiado crítica con ella misma, castigarse por sobrevivir y que otros no tuvieran esa misma fortuna le estaba carcomiendo. Mañana iría con Isane para ponerle al tanto de la situación. Físicamente su pequeña abeja parecía estar mejorando cada día, aun cuando podía sentir como el Reiatsu parecía fluctuar de alguna manera. Miró la pila de documentos que había traído consigo y decidió que era mejor dejar por ahora el trabajo solo para la oficina.